Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha generado muchísima expectación y que seguro a muchos de ustedes les interesa profundamente. Vamos a desentrañar las verdaderas intenciones y el significado detrás de unas palabras que han resonado con fuerza en el mundo del espectáculo y entre los fans. Kerem Bürsin ande es mi todo. ¿Qué hay realmente en esa frase? ¿Es solo una declaración de amor efímera, un guiño a una conexión profesional, o algo más profundo? Prepárense porque vamos a analizarlo a fondo, a buscar esas pistas ocultas y a interpretar lo que realmente podría estar diciendo Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Pero antes de empezar esta emocionante investigación, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Cliqueando ese botón rojo y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de curiosidades, análisis y las últimas noticias del entretenimiento. Vamos a sumergirnos en este misterio. El título que han visto, Kerem Bürsin ande es mi todo, la verdad detrás de sus palabras, no es casual. Ha sido una frase que ha dado mucho de qué hablar, y no es para menos. Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más populares y admirados a nivel internacional, y Hande Erçel, una actriz que ha conquistado corazones con su talento y carisma. La química entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido un tema recurrente y ha alimentado innumerables rumores y especulaciones. Pero cuando Kerem pronunció estas palabras, o cuando se le atribuyen, el impacto fue inmediato. Mi todo. Una expresión cargada de significado, de entrega, de una importancia capital. ¿De dónde surge esta afirmación? ¿En qué contexto se dijo? Es una declaración pública de amor, una forma de expresar gratitud por una compañera de trabajo excepcional, o quizás una manera de lidiar con la presión mediática. Para entender la magnitud de estas palabras, debemos remontarnos a los inicios de su colaboración. Su proyecto conjunto en la serie Sen Kalkam fue un fenómeno. La química entre Kerem y Hande en esa producción fue palpable, creíble, y rápidamente trascendió la pantalla. Los fans se enamoraron de la pareja que formaban, del modo en que interactuaban, de las miradas, de los gestos. La serie se convirtió en un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la conexión genuina que percibían los espectadores entre sus protagonistas. Fue durante este periodo y posiblemente después, cuando estas declaraciones comenzaron a circular. Analicemos la frase en sí misma, Hande es mi todo. Si la tomamos literalmente implicaría que Hande Erçel ocupa el lugar central y absoluto en la vida de Kerem Bürsin. Esto podría referirse a un amor profundo, una relación sentimental consolidada donde la pareja es la prioridad máxima, el pilar fundamental de su existencia. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son observadas con lupa, estas declaraciones pueden ser tanto una muestra de autenticidad como una estrategia de marketing, algo que a veces es difícil de discernir. Sin embargo, Kerem Bürsin es conocido por ser un actor que se involucra emocionalmente en sus proyectos y que no teme expresar sus sentimientos, al menos en la medida en que se siente cómodo. Si retrocedemos a las entrevistas y declaraciones de Kerem Bürsin durante y después de Sen Kalkam, notamos una consistencia en su admiración por Hande Erçel como profesional. Él frecuentemente ha elogiado su dedicación, su talento actoral, su profesionalismo y la facilidad con la que trabajaban juntos. En este sentido, mi todo podría interpretarse como una hipérbole para expresar lo esencial que ella fue para el éxito del proyecto, la compañera insustituible que hizo que el rodaje fuera una experiencia gratificante y productiva. Podría significar que, profesionalmente hablando, ella representaba la pieza clave para que ese engranaje funcionara a la perfección. Pero, ¿qué pasa cuando las palabras van más allá de lo profesional? La vida privada de los actores es un terreno fértil para la especulación, y la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel no ha sido la excepción. Durante un tiempo se rumoreó ampliamente que mantenían una relación sentimental. Las fotos juntos, los viajes y las interacciones en redes sociales alimentaron estos rumores. Si las declaraciones de Kerem se produjeron en un contexto donde existía una relación sentimental, entonces la frase adquiere un significado completamente distinto y mucho más íntimo. Sería la expresión de un amor profundo, de una conexión que trasciende el trabajo, donde Hande se convierte en el centro de su universo personal. Es importante recordar que los actores a menudo deben navegar un delicado equilibrio entre su vida pública y privada. A veces son cautelosos al hablar sobre sus relaciones para proteger su espacio personal y el de sus seres queridos.
Otras veces se abren un poco más, permitiendo que los fans tengan una visión de su mundo. Si Kerem Bürsin dijo Ande es mi todo en el contexto de una relación romántica, habría sido una forma muy hermosa y directa de expresar la profundidad de sus sentimientos. Podría implicar que ella le aporta felicidad, apoyo, que es su confidente, su pareja, la persona con la que comparte sus alegrías y sus tristezas. Ahora podría haber una interpretación más matizada. Quizás mi todo no se refiera exclusivamente a un aspecto de su vida, sino a una combinación de factores. Podría ser que Kerem valora enormemente a Ande como compañera de trabajo, como una amiga cercana y al mismo tiempo, como alguien por quien siente una profunda admiración y sí, tal vez un amor que va más allá de la amistad. En las relaciones humanas, especialmente en las que se forjan en entornos de alta intensidad como el mundo del cine, las líneas a veces se difuminan. La admiración profesional puede evolucionar hacia un afecto personal, y la conexión en la pantalla puede reflejar una conexión real. Hemos visto a Kerem Bürsin en muchas entrevistas, y su forma de expresarse suele ser sincera y a menudo apasionada. Cuando habla de alguien que considera importante, lo hace con convicción. Por lo tanto, es muy probable que la frase Ande es mi todo no sea una declaración vacía, sino que provenga de un lugar de genuino aprecio y significado. La clave está en el contexto en el que se pronunció y en la evolución de su relación, sea esta profesional, de amistad o sentimental. Además, el impacto de estas palabras en los fans es innegable. Para quienes siguieron de cerca su trabajo en Senkalkam, verlos interactuar fuera de la pantalla y escuchar declaraciones tan contundentes como esta, generaba una gran emoción. Creaba una narrativa, una historia que los fans querían creer y apoyar. La industria del entretenimiento se nutre en parte de estas conexiones entre el público y las figuras públicas, y una frase como esta alimenta esa conexión de manera poderosa. Podríamos especular sobre el momento exacto en que Kerem dijo estas palabras. ¿Fue durante el apogeo de la serie? ¿Fue en una entrevista posterior, reflejando sobre su experiencia? ¿O quizás fue un comentario más íntimo que se hizo público de alguna manera? Sin tener el contexto exacto, debemos basarnos en la forma en que Kerem se ha expresado en general. Él es un comunicador carismático y sus palabras suelen tener peso. Si nos ponemos en el lugar de Kerem y consideramos la intensidad del trabajo en una serie exitosa, la cercanía forzada por los rodajes, las largas horas y la presión del público, es natural que se desarrollen lazos muy fuertes. La admiración mutua, el respeto profesional y, en algunos casos, una conexión emocional más profunda, son resultados posibles. Mi todo podría ser la manera más potente y concisa de encapsular esa conexión especial que sentía o siente hacia Ande. También es importante recordar que las redes sociales juegan un papel crucial en la difusión de este tipo de declaraciones. Una frase como Kerem Bürsin Ande es mi todo puede volverse viral en cuestión de horas, ser analizada por decenas de medios y convertirse en tema de conversación para millones de personas. Esto, a su vez, puede influir en cómo los propios involucrados se expresan en el futuro, conscientes de que cada palabra será escrutada. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de esas palabras? Creo que la verdad es multifacética. En primer lugar, hay una verdad profesional innegable. Kerem Bürsin, como colega, seguramente admiraba y valoraba enormemente a Hande Erçel. Su talento, su dedicación y la química que compartían hicieron de su colaboración algo excepcional. En este sentido, ella fue una parte fundamental, un todo en el contexto de su éxito profesional en ese proyecto. Por otro lado, si consideramos la posibilidad de una relación sentimental, entonces mi todo adquiere una dimensión mucho más personal e íntima. Sería la expresión de un amor profundo, de una conexión que da sentido y plenitud a su vida. Y es muy probable que, dado el carisma y la sinceridad que Kerem suele proyectar, esta declaración fuera una manifestación genuina de sus sentimientos. En definitiva, las palabras Kerem Bürsin Hande es mi todo son un reflejo de una conexión significativa, ya sea en el ámbito profesional, personal o una combinación de ambos. La fuerza de la frase radica en su universalidad y en la profunda emoción que evoca. Es una declaración de importancia máxima, de que alguien ocupa un lugar central en la vida de otra persona. Y en el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa conexión fue lo suficientemente fuerte como para resonar en millones de personas. La verdad quizás reside en la interpretación que cada uno le dé, pero lo innegable es que estas palabras hablan de un vínculo especial que marcó un capítulo importante en sus vidas y en la memoria de sus fans. Y llegamos al final de nuestro análisis.
Hemos explorado el significado potencial detrás de la poderosa frase, Kerem Bürsinande es mi todo. Hemos considerado tanto la admiración profesional como la posible profundidad de una conexión personal. Sea cual sea la interpretación que más resuene con ustedes, lo cierto es que Kerem Bürsin expresó un sentimiento de gran magnitud hacia Andercel, dejando claro que para él, ella representaba algo sumamente importante. Hemos visto que la verdad detrás de estas palabras puede ser multifacética, abarcando la excepcional química profesional y, para muchos, la esperanza o la certeza de un amor profundo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo, por dedicar su tiempo a desentrañar este tema con nosotros. Su interés es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que la frase se refiere a una relación profesional, a un romance o a una combinación de ambos? ¿Qué les transmite a ustedes esta declaración? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista y generar debate. Y si este vídeo les ha parecido interesante, intrigante o simplemente les ha gustado, por favor, no olviden darle a me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda disfrutar de este análisis. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Al suscribirse y activar la campanita, se unirán a nuestra comunidad y se asegurarán de no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.